sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar en tu casa, Señor, Padre, para alabarte y glorificarte, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición para tu pueblo, Señor, que esta palabra, Señor, impacte sus vidas, Señor, y lo ayude, Señor Jesús, en su caminar, Señor Jesús. Yo te pido que tú me ayudes, Señor, a darla exactamente como tú me la diste, Señor, sin agregarle y sin quitarle, Señor Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica. Amén. Amén. En el día de hoy, Dios me ha dado una palabra y el tema es el amo de mi siervo. Cuando nosotros escuchamos eso, puede ser que nos preguntemos, ¿cómo así? Porque si el siervo es mío, se supone que yo soy el amo. Amén. Pero yo quisiera hacerle entender a ustedes que no debería de ser así. Que aunque nosotros tengamos siervo, el amo del siervo nunca debería de ser nosotros. ¿Por qué? Para entenderlo, yo quiero primero darle las definiciones de esos términos. Nosotros vemos la palabra amo, y cuando vemos la palabra amo, la definición dice dueño o señor de la casa o familia, poseedor de algo, persona que tiene predominio decisivo sobre otro o otros. Y cuando nosotros vemos la palabra siervo significa esclavo de un señor, persona completamente sometida a alguien o a algo, o entregado a su servicio. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos esas definiciones, nosotros nos damos cuenta que ya eso no existe hoy en día. Porque la relación entre amo y siervo significa que la persona que es tu amo te compró a ti, tiene derecho sobre tu vida. Lo que esa persona diga es la ley sobre ti. Amén. Entonces, si nosotros entendemos eso, nos damos cuenta que ya eso no existe. No existe una relación entre amo y siervo en cierto sentido. Amén. Porque absolutamente nadie ha pagado por tu vida aquí en la tierra siendo ser humano. El único que lo ha hecho se llama Jesús. Jesús te compró a ti a precio de sangre en un banco llamado la cruz del Calvario. Amén. Y al hacer esto, tú viniste a ser propiedad de Él. Que lo que Él dice sobre tu vida es lo que reina. Su ley gobierna tu vida. Amén. Amén. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Entonces, gloria Padre, mi alma te alaba y te glorifica. Santo eres, Señor Jesús. Hoy yo le quiero hablar sobre la historia de David y Betsabé. Amén. Es la misma historia de la cual yo prediqué la última vez. Pero esta vez cuando yo la leía, Dios me daba una interpretación diferente sobre esta palabra. Mientras yo leía, yo me daba cuenta que ese momento, en el momento que David pecó con Betsabé, fue un momento que marcó su vida para siempre. La vida de David antes del pecado con Betsabé era una, y la vida después del pecado con Betsabé era otra, completamente diferente. Y mientras yo la leía, yo me di cuenta de algo, que aunque sí fue David el que pecó, el que tomó la decisión, no había necesidad para que él llegara a ese punto, porque él tenía siervos a su alrededor, y esos siervos debieron de haberle dicho a él que él estaba mal. Entonces, a eso que yo me quiero a lo que yo quiero llegar hoy, porque nosotros, cada uno de nosotros tenemos gente que nos sirve a nosotros. Amén. Yo le sirvo a mi esposa. Yo no soy siervo de ella porque ella no me ha comprado a mí, porque hay una diferencia entre ser siervo
y brindar servicio. Amén. Yo no soy siervo del pastor, yo soy siervo de Dios, pero yo le brindo mi servicio al pastor. Le brindo servicio a mi esposa, le brindo servicio a la gente que a mí me rodea. Y de la misma forma, la gente que me rodea a mí, me brinda servicio a mí. Amén. Pero la gente que me rodea a mí, y no tenemos que hacer esa pregunta, ¿quién es el amo? ¿Quién es el amo el siervo, la persona que me rodean a mí, que me brindan servicio? Porque si no es Dios, nosotros podemos correr el riesgo que corrió David. Porque nosotros vivimos en un tiempo que la cosa es tan fuerte y no nos podemos dar el lujo de tener gente a nuestro alrededor que su amo no sea Dios. Porque entonces el consejo de ellos no será sabio. Amén. Santo eres, Señor Jesús. Esta historia nosotros la conocemos. Está en el segundo libro de Samuel, el capítulo 11 y el capítulo 12. Nosotros vemos que ahí David ve a Betsabé, ¿verdad? La desea, la manda a llamar, entonces después la embaraza. Al embarazarla y darse cuenta de lo que estaba pasando, él trata de esconder sus pecados, haciendo que Urías se acueste con ella, pero a él no hacerlo, entonces David manda a matar a Urías, ¿verdad? Urías muere. David toma a Betsabé como mujer, pero Dios lo confronta, le dice que lo que él hizo está mal, le da su condena por su pecado, y el niño de David y Betsabé muere. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Mi alma te alabe. Y yo le quiero hablar sobre eso, porque esa historia pasó así, pero no debió de haber pasado así. Yo le quiero hablar a ustedes sobre un personaje que nosotros vemos en esta palabra, y su nombre es Joab. Ahora, Joab es alguien que se nos es introducido en el segundo libro de Samuel. Y si nosotros nos detenemos a ver quién era Joab y cómo Joab se comportaba, nosotros nos damos cuenta que Joab era un siervo extremadamente leal. Joab era parte del círculo interno de David. Él era parte de la corte real de David. Amén. Joab no solamente era eso, pero Joab era el comandante del ejército de David. Cada vez que había una reunión, cada vez que había una guerra, Joab era el que estaba presente, el que iba mano a mano con David. Él era la mano derecha. Y no solamente eso, que Joab también era familia de David, porque Joab era el sobrino. Gloria a Dios. Y nosotros vemos la historia, y el que la lee dice: wow, yo quisiera tener a un hombre como Joab a mi lado. Porque si nosotros lo vemos, Joab era leal, Joab era valiente, él no tenía temor de enfrentarse a ninguna persona. Y Joab fue una persona esencial para el reinado de David. Porque muchos no lo saben, pero los primeros 2 años del reinado de David, la única tribu que se había sometido a David y lo había reconocido como rey era la tribu de Judá. Porque Abner, él era el comandante del ejército de Saúl, y él tomó a Isboset, que era el hijo de Saúl, y lo ungieron como rey. Y por 2 años, David siendo rey, 11 de la tribu reconocían a Isboset como su rey, no a David. Y Joab fue uno de los que dirigió la batalla en contra de Isboset, quien lo derrotó. Amén. Quien le hizo la guerra a Abner para que el reinado de David fuera seguro. Entonces, viendo eso, cualquiera de nosotros pudiera decir: si yo quisiera tener a un Joab a mi lado. Pero el problema es, y nos damos cuenta bien rápido de eso, es que Joab era leal, era valiente, pero el amo de Joab no era Dios.
El amo de Joab era David. Yo tengo 5 puntos, lo que yo quiero hablar. Y a los que toman nota, anótenlo, porque es importante. Nosotros tenemos que aprender a reconocer la gente que nos rodea a nosotros y darnos cuenta si ellos no están sirviendo a nosotros o si le sirven a Jehová. Porque si te sirven a ti, puede ser que perjudiquen tu vida, perjudiquen tu salvación. Amén. El primer punto es este: cuando el amo de tu siervo es Dios, Él te dice cuando no estás haciendo lo que debes hacer. Amén. Nosotros entramos a la historia de David y Betsabé. La historia comienza diciéndonos que ellos estaban en un tiempo de guerra. Amén. En el mismo primer versículo nos dice: pero David no salió a la guerra, sino que se quedó en el palacio y envía a Joab. Él envía a Joab. Ahora recuerden, Joab era parte de la corte real. Él tenía confianza con David. Él era su sobrino. Y se sabe que para ese tiempo no es como ahora, que los reyes están en su palacio, que no saben pelear, no se saben defender, no saben. Los reyes de antes eran guerreros, eran valientes. Ellos iban delante del pueblo dirigiéndolo. Y cuando el pueblo veía que su rey iba delante de ellos iban, era diferente. Amén. Y Joab sabía eso. Joab sabía que la responsabilidad de David, el deber de David como rey, era ir con el pueblo, ir a la guerra. Esa era su responsabilidad, su deber, lo que él debió de haber atendido. Porque el fracaso de David comenzó cuando él no estaba atendiendo lo que debía de atender. Porque si David hubiese estado donde debía estar, él no hubiese visto a Betsabé, él no hubiese pecado, no hubiese adulterado, no hubiese cometido un asesinato, no lo hubiese hecho, porque hubiese estado donde debía estar. Pero Joab, que es panita full del rey, ¿verdad?, que ama al rey, que quiere agradar al rey, que quiere hacer lo que el rey quiere, le dice: Joab, ve a la guerra por mí, yo me voy a quedar. Y Joab no lo confronta. Él va a la guerra, normal. Pero ahora David está en el palacio, vagando. Dice, se despertó de tarde y se comenzó a pasear por el palacio y ve a Betsabé. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Joab complace al rey. Pero si su amo fuera Dios, él le hubiese dicho: David, tú no te puedes quedar aquí. Tú tienes una responsabilidad con el pueblo. Y así es que así deben de ser la gente que nos rodean a nosotros. Es que me digan a mí: Javier, tú estás orando. Oh Javier, mira, bueno, tratando de buscar favor conmigo. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? ¿Quién es el pastor? Nosotros somos hombres, somos mujeres, somos siervos inútiles delante de Dios. Amén. Por eso, ¿por qué la gente busca favor de nosotros? Es más importante buscar el favor de Dios, agradar a Dios. Mi alma te alaba. Necesitamos gente así a nuestro alrededor, gente que nos diga cuando nosotros estamos mal. En Proverbios 15:32 dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha corrección tiene entendimiento. ¿Ustedes saben lo que significa eso? La corrección, la disciplina, nunca ha tenido que ver con tu imagen pública. Nunca ha tenido que ver con el reconocimiento de que tú estás haciendo las cosas bien. La corrección y la disciplina en tu vida tiene que ver con tu alma. Es un asunto de tu alma.
Y el que te ama a ti, el siervo que te rodea y verdaderamente te ama, te va a corregir, aún estando en una posición superior a la tuya. Tú lo vas a corregir, Él te va a corregir, porque es un asunto de tu alma. Todo esto va a pasar, pero tu alma va a permanecer. Lo único que va a permanecer es el cielo y el infierno y tu alma. ¿Y a dónde va a morar esa alma? Amén. Ese es el primer punto. Cuando el amo de tu siervo es Dios, Él te dice cuando tú estás haciendo lo que debes hacer. Aquí va el segundo. Cuando el amo de tu siervo es Dios, Él no te acompaña en tus pecados. Santo eres, Señor Jesús. Joab era el comandante del ejército de David. Como yo le dije, él tenía confianza con David. Y él estaba en la corte real de David. No solamente eso, Joab era judío. Joab conocía los mandamientos de Dios. David lo conocía. Pero pasa algo, que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Un hombre que buscaba agradar a Jehová. Pero al no atender lo que debía atender, fue expuesto a la lujuria. Y la lujuria lo cegó. Y el hombre más santo, el hombre más puro, cuando es cegado, cuando él no puede ver, él camina en oscuridad. Él camina él toma pasos que lo dirigen hacia la muerte y no se da cuenta porque está ciego. Amén. David conocía los 10 mandamientos. Y en Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su esposa. David sabía esto. Pero por no estar atendiendo lo que debía atender, falló contra Jehová. Pero él estaba ciego por la lujuria. Amén. Joab no estaba ciego. No se supone que él estuviera ciego porque él no tenía nada que ver con Joab, que diga con Betsabé. Y él era judío. Él conocía los 10 mandamientos. Porque hay otro mandamiento que dice: no matarás. Y lo que David y Joab hicieron fue asesinar a un hombre inocente. Amén. Cuando Joab recibió esa carta que David le envía y le dice: ponme a Urías en la parte de al frente de la guerra, en el lugar más peligroso, para que él sea herido, para que muera. Joab debió de haber leído esa carta y decir: ese no se escucha como David. Pero este hombre ama a Jehová. Es sanguinario, pero él ama a Jehová. David sabe los mandamientos de Jehová. David sabe lo que él está supuesto a hacer. ¿Cómo es que él me está mandando a matar? Primero que todo, a un hombre de nuestra casa. Un hombre nuestro me está mandando a matarlo. No hay necesidad. Porque si tú lees y tú ves la historia de Urías, tú te das cuenta que él era un hombre íntegro. Amén. Y el que es íntegro se le nota. Amén. Pero Joab, al querer complacer al rey antes que a Dios, le acepta eso a David. Y le dice: yo no hago, no te preocupes. Pone a Urías adelante y Urías muere. Lo acompañó en su pecado. ¿Por qué? Porque su amo no era Dios. Su amo era David. Amén. Mi alma te alaba y te glorifica. El tercer punto. Cuando el amo de mi siervo es Dios, Él es leal a mi alma. Le puse este punto porque el siervo de Dios, como yo dije, entiende una cosa. El siervo de Dios entiende que el cielo y la tierra va a pasar,
El siervo de Dios entiende que mi posición va a pasar, que mi riqueza va a pasar, que todo lo que nosotros tenemos aquí en la tierra va a pasar. Un día nada de esto va a valer. Lo único que va a permanecer es mi alma y una eternidad con Dios o una eternidad en el infierno. Amén. Y nosotros vemos la historia, y yo sé que yo dije que Joab era una persona muy leal a David. Amén. Pero yo quiero aclararle eso. Porque una persona que es leal a ti es leal a tu alma. Joab no era leal al alma de David. Joab era leal al trono de David. Él era leal a David por su posición. Amén. ¿Y qué significa esto? Que hay pastores que tienen a sus líderes alrededor. Y los líderes son leales a los pastores porque les es de beneficio. A veces, yo no digo que eso pasa, que yo estoy hablando en general en iglesias. Amén. Los líderes son leales al pastor por la posición del pastor. Y le cubren a veces los pecados, porque hay pastores que andan fornicando con las hermanas de la iglesia. Y todo está en secreto hasta que Dios los saca a la luz. Esos líderes no son leales al pastor, son leales a la posición del pastor. Porque si fueran leal al pastor, lo confrontan. Porque ¿de qué le sirve el pastorado si su alma está en riesgo de que se pierda? Hay empleadores que tienen empleados que les son fieles, que les son leales a la posición del empleador. Porque saben que si mienten para salvar un cliente, o que si mienten para que entre un poco más de dinero, el jefe va a estar feliz con ello. Ahora, ¿qué le sirve a ese empleador tener un cliente extra o tener dinero extra si su alma se va a perder? El empleado que no confronta a su empleador cuando está haciendo las cosas mal, no ama el alma de ese hombre o esa mujer. Solamente está cuidando su posición. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Joab era fiel al trono de David, pero él no era fiel al alma de David. Si él hubiese sido fiel al alma de David, él le hubiese dicho a David: David, ven a la guerra. Si, aunque no hubiese hecho eso, si era leal al alma de David, le hubiese dicho: David, no mates a Urías. Porque ¿saben qué? Ustedes saben lo que causó el pecado de David en la vida de David. Porque el que lo rodeaba no lo corrigió a tiempo. El pecado de David causó que su hijo Amón violara a su hermana Tamar. El pecado de David causó que Absalón asesinara a su hermano Amón. El pecado de David causó que Absalón se levantara contra David y lo sacara del palacio. El pecado de David causó que Absalón se acostara con las 10 concubinas de su padre. El pecado de David causó que Absalón fuera asesinado para que David pudiera regresar al poder y regresar al palacio. Ahora, escuche, lo que a mí me causa eso, cuando estaban yendo, Joab fue uno de los que estaba adelante para ir a acabar con Absalón. Escuchen, él no estuvo ahí para parar el pecado, pero estaba ahí para matar al hijo,
para que él pudiera regresar al poder, nos deja saber que él era leal al trono de David. Y David sabía que su pecado había causado eso, porque aunque su hijo se había levantado contra él, él dijo: no hieran al joven Absalón. Él sabía que todo lo que estaba pasando era por su pecado, él lo sabía. Cuando mataron a Absalón, él no se alegró. Él entró en una aflicción, vino sobre él porque él era su hijo. Y eso pasó porque Joab no fue leal. Yo no le quito la culpa a David porque él tomó la decisión. Pero ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban la gente? En el palacio habían ancianos. En el palacio habían siervos. En el palacio estaba Joab. Todos ellos conocían la ley de Dios. ¿Dónde estaban? ¿Por qué? Porque fue que le decidieron servir a David antes que a Dios. Necesitamos gente a nuestro alrededor que sean leales a nuestras almas antes que a nuestra posición, antes que a nuestro dinero, antes que nuestro testimonio. Hay gente que tiene testimonios falsos y sus líderes alrededor cubriéndole el pecado. ¿De qué sirve tener un testimonio falso si tu alma se está perdiendo? Escuchen, el pecado de David con Betsabé causó que el otro hijo que le nació de ella, conocido como Salomón, ustedes lo conocen, ¿verdad?, fuera un hombre que no pudiera conformarse con la mujer que tenía. Nosotros leemos eso y no nos damos cuenta. Salomón era el hijo de David y de Betsabé. David la obtuvo a ella como mujer a través de pecado. Esa unión tenía maldición y la maldición se pasa de generación en generación. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Fue uno de los hombres más ricos, uno de los hombres más sabios, pero se fue detrás de todo menos de Dios. Nosotros a veces culpamos a Salomón de que ¿cómo tú eres el hombre más sabio y te vas detrás de todo eso? Era una maldición generacional que venía siguiéndolo desde que David pecó con Betsabé. El pecado de David causó que la espada nunca se apartara de Israel. Y hasta el sol de hoy Israel vive en guerra. Entonces, ¿de qué le sirvió a David la lealtad, entre comillas, de Joab, si no lo pudo ayudar a ver lo que él estaba haciendo? Y el viejo Escotel se levantó contra él también. Son muchas cosas. Punto número 4. Cuando el amo de mi siervo es Dios, él pone a Dios primero que a mí. Escuchen esto. Ya vamos a pasar de Joab, vamos a dejar a Joab tranquilo un rato. Yo quiero hablarle de Urías. A mí me encanta Urías y de la forma que él se dirigió, de la forma que él se comportó. Escuchen, Urías, él no era como Joab, él no tenía posición. Él era un hombre cualquiera, un hombre del pueblo, que cuando había guerra, los hombres tenían que ir. Por eso Urías iba. Amén. Él no tenía lugar en el palacio del rey, él no tenía parte en la corte del rey, él no tenía posición. Cuando viene a ver, no sé, pero cuando viene a ver no tenía mucho dinero que digamos. Amén. Porque él simplemente era un siervo de Joab. La palabra nos dice, él era siervo de Joab. Amén. Y yo quiero que ustedes se imaginen eso, porque David manda a llamar a Urías al palacio. Cualquier hombre en su posición
tomaría esa oportunidad de haber sido llamado al palacio del rey para ganar favor con el rey. ¿Y cómo tú ganas favor con el rey? Tú ganas favor con el rey haciendo lo que el rey te manda a hacer. Pero el amo de Urías no era David, era Dios. A ver, ¿cómo tú sabes eso? Porque cuando nosotros leemos la historia nos damos cuenta que Urías sabía lo que estaba bien y lo que no estaba bien. David le dice: Urías, ve, acuéstate con tu mujer. Urías sale del palacio, no va para allá, porque él sabe su responsabilidad, él sabe dónde él debe estar. No como David. Amén. Yo no estoy diciendo, David fue un hombre bueno, amén, porque como cometió un par de errores. Sale del palacio, no va. Al próximo día David lo vuelve a llamar y le dice: Urías, ¿por qué? ¿Por qué tú no vas y comes y bebes? ¿Por qué tú no duermes con tu mujer? Ahora, toditos nosotros sabemos que era, él lo estaba tratando de engañar. Amén. Pero Urías estaba completamente ajeno a eso. Él no sabía el complot que había, él no sabía que su esposa estaba encinta, él no sabía lo que David estaba tratando de lograr. Amén. Y se oye inocente: ve, come, ve, bebe, ve, duerme con tu mujer. No es pecado. Amén. Pero él tenía una responsabilidad. Y él le dice, escuchen, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 11, Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y eso me encanta. Me encanta, porque escuchen. No es solamente que él sabía lo que estaba supuesto a hacer. Recuerden lo que yo dije. Cuando el amo de mi siervo es Dios, él pone a Dios en primer lugar. Y cuando él le responde, ¿qué él le dijo? Él le dijo: el arca y Israel y Judá. ¿Entendieron? Él le dijo: el arca, la presencia de Dios, el Espíritu, Jehová mismo está bajo ataque. Sí, yo voy a pelear la guerra, y sí, yo me voy a mantener en mi posición para cuidar a Israel y cuidar el palacio. Pero antes de cuidar todo eso, déjame decirte que la razón por la cual yo no voy a ir a comer, la razón por la cual yo no voy a ir a beber, la razón por la cual yo no me voy a acostar con mi esposa, es porque me toca cuidar la presencia de Jehová. Su prioridad era Jehová. Y su prioridad ser Jehová, él sabía que al que él le rendía cuentas era Jehová. Por eso David le podía dar el permiso para hacer lo que él quería hacer. Amén. Pero su jefe no era David. Su jefe era Dios. Y al ser Dios, él se mantuvo donde él debía mantenerse. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Aquí va el último punto. Cuando el amo de mi siervo es Dios, él me llevará a la reconciliación con Dios sin condenarme. Y ahora yo le voy a hablar a ustedes del profeta Natán. Porque de la forma que Natán se acercó a David es muy interesante. Recuerden, David estaba ciego por la lujuria. Él no estaba viendo las cosas claras. Y al no ver la cosa clara, por eso fue que le fue tan fácil codiciar la propiedad de su prójimo,
la esposa. Por eso le fue tan fácil dar una orden para que lo mataran, porque él estaba ciego. Y cuando alguien está ciego, es difícil hacerle entender que lo que ellos están haciendo está mal, cuando tú directamente confrontas el pecado de él. Cuando tú vas y le dices, mira, tú sabes que lo que tú estás haciendo está mal. ¿Sabes por qué? Porque el que es ciego ya tiene 100 razones por lo cual lo que él está haciendo no está mal. Tú le puedes decir cualquier cosa y le dice, no, pero es que yo peleé mucha guerra ya, déjenme descansar en esta, ustedes pueden sin mí. Es más, hasta a veces se parecen espirituales, porque David le pudo haber dicho, yo no soy el que va a ganar la guerra, el que va a ganar la guerra para ustedes es Dios. No se preocupen, vayan en bendición. Pero no se trata de excusas, se trata de mi responsabilidad. Se trata de lo que yo debo hacer. Y cuando veían a David, ya tenía muchas razones por la cual él pensaba que lo que él estaba haciendo estaba mal. Y Natán va a donde David. Y cuando Natán va a donde David, obviamente él está siendo dirigido por el Espíritu Santo y las palabras que salen de él son dirigidas por Dios. Pero cuando él llega, él no le dice, David, tú estás en pecado. Él deja que David se dé la condena a él mismo. Porque él le hace la historia sobre el hombre rico y el hombre pobre. Y él le dice esa historia como el hombre rico le robó la única oveja que el hombre pobre tenía. Y David, su furia se enciende. Y escuchen lo que él dijo. Él dijo dos cosas en cuanto a ese hombre rico. Él dijo, merece la muerte. Y le va a tener que pagar todo lo que le robó 4 veces. Amén. Con la vara que tú te mides, que tú mides a tu prójimo, es con la misma vara que Dios te va a medir a ti. Dios merece la muerte y va a tener que pagar 4 veces lo que robó. Cuando ustedes escuchan lo que Natán le dice a él, mi hermano, a David iba a morir. A él le tocaba la muerte por lo que él había hecho. Él se salvó porque cuando él entendió que el hombre rico había pecado contra el hombre pobre, y entonces Natán le dice, ese eres tú, y él lo comienza a decir, tú hiciste esto y esto y esto, menospreciaste a Dios, le robaste la esposa a tus, le dijo todo eso. David, la ceguera que él tenía se le quitó y él vio el mal de su camino. Él no se trató de defender, él no se trató de salvar a sí mismo. Lo primero que salió de la boca de David fue, pequé contra Jehová. Por eso se salvó David. Porque si no, no solamente hubiese sido el niño que hubiese muerto, David hubiese muerto. Y ustedes me dicen, Javier, pero ¿cómo tú sabes eso? Eso no es verdad, porque de David es que venía el linaje de Jesús. Dios se podía proveer de quien él quisiera. Escuchen, nosotros regresamos a la historia de Saúl. ¿Qué hizo Saúl para que Dios lo destituyera? Dios le da una orden, ve y mata a todo el mundo, y él deja al ganado vivo y al rey vivo. Comparen eso a lo que hizo David. Delante de Dios el pecado es pecado, pero compárenlo. Saúl solamente dejó a una persona viva que estaba supuesta a morir, una persona mala de por sí. Eran carnívoros, comían a seres humanos. Esa gente eran malvada. Amén. Pero él dejó una persona viva y deja el ganado vivo.
El pecado es pecado delante de Dios. Dios lo confronta, pero ¿qué hizo Saúl? Saúl no dijo como David, pequé contra Jehová. Él trató de excusar. Señor, es que tuve miedo del pueblo. Señor, es que yo salvé este ganado, era para hacer sacrificio a Jehová. Trató de arreglar cuando Dios no anda buscando que tú arregles, Él va a arreglar. Pero Saúl no acepta su pecado. El Espíritu Santo se le ha quitado. Entra en tormento y llega la muerte a su vida. Por eso es que yo sé que David, si David no hubiese dicho he pecado contra Jehová, la historia hubiese sido muy diferente. Muy diferente. Pero Natán en su sabiduría hace que David entienda su pecado. Y al entender su pecado, él se arrepiente. Y al arrepentirse hay reconciliación, porque después de haber dicho eso, después de que David confesó, yo pequé contra Jehová, él lo confesó, inmediatamente después Natán dice, pero también Dios ha remitido tu pecado, tú no vas a morir. Necesitamos gente así. Gente que cuando nosotros pequemos, que cuando hagamos las cosas mal, no nos pasen un paño tibio. No digan, tú menospreciaste a Dios. Que nos hagan entender, que nos hagan llegar a la conclusión de que, wow, sí, fallé. ¿Sabe por qué? Porque el entendimiento lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es que te lleva a la reconciliación. Necesitamos gente que nos lleven a la reconciliación con Dios a nuestro alrededor. Esos son los 5 puntos que Dios me había dado. Iglesia, mire, estamos viviendo tiempos bien feos. La venida del Señor se acerca. Dios está a la puerta. No nos podemos dar el lujo de tener gente a nuestro alrededor que no quieran servir a nosotros y no a Dios. Tenemos que procurar que los que nos rodeen nos digan cuando estamos haciendo las cosas mal. Tenemos que procurar que ellos no se unan a nuestro pecado. Tenemos que procurar que la gente que nos rodee amen nuestras almas más que nuestras posiciones. Tenemos que procurar que ellos pongan a Dios en primer lugar. Y tenemos que procurar que ellos, en dado caso que nosotros nos apartemos de Dios, nos ayuden a acercarnos a Dios, que nos ayuden a reconciliarnos con Dios, que nos ayuden a llegar al arrepentimiento. Aleluya. Mi alma te adora, Señor Jesús. Esa es la palabra que Dios me dio para usted. Mi alma te adora y te glorifica, Señor. Yo le voy a pedir que se pongan de pie. Gloria a tu